La noche anterior a su muerte, mientras dormía en su cómoda cama, Julio César fue despertado por los gritos angustiosos de su esposa. Calpurnia, con la que llevaba 16 años casado, se despertó alterada, con el corazón en un puño, tras una pesadilla inquietante. En ella veía a su marido sangrando en sus brazos. Temblorosa, se acercó al César y le suplicó que ese día no saliera, que se quedara en la seguridad de su casa, ya que presentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Unos días antes, el dictador había recibido señales inquietantes. Mientras caminaba hacia el Senado, el famoso vidente Spurina le había advertido que tuviera cuidado con los idus de marzo, fecha esta importante para los romanos y que señalaba la mitad del mes. Pero César, a pesar de la inquietud que le carcomía por dentro, no era un hombre que se dejara amedrentar por presagios, ni mucho menos por pesadillas. ¿Acaso no era él el hombre más poderoso de Roma? Aquella mañana, una fría brisa invernal recorría las calles de la ciudad. Mientras César caminaba hacia la curia de Pompeyo, un desconocido se le acercó y con rapidez le entregó un pergamino. «Léelo cuanto antes, es sobre un peligro inminente», le susurró con urgencia. Pero César, distraído en sus pensamientos, lo guardó sin mirarlo. Si tan solo hubiese prestado atención a aquel hombre, si hubiese escuchado su advertencia y se hubiera detenido a leer lo que estaba escrito en aquel pergamino, a lo mejor la historia de nuestra humanidad habría cambiado para siempre. Sin darse cuenta, el dictador había pasado por alto la pista que salvaría su vida. Y es que en dicho papel se encontraba escrita la lista completa de quienes acabarían con su vida. El cónsul siguió su camino, aunque poco después se cruzó con el vidente Spurina, el mismo que días antes le había advertido sobre los peligros de aquella jornada. «Cuídate de los idus de marzo», le dijo el vidente con gravedad. César, despreciando la advertencia, le contestó: «Los idus de marzo han llegado, pero aún no han pasado». Aquel augurio quedó flotando en el aire como un mal presagio, pero el dictador no se detuvo. Al llegar al Senado, los conspiradores ya lo esperaban junto a la estatua de Pompeyo. Al verlo entrar, lo rodearon con sonrisas falsas, fingiendo un gesto de respeto. César llegó acompañado de un pequeño grupo de guardias. Muchos de los conspiradores estaban presentes y se mostraron cordiales, pero sus corazones latían con nerviosismo, sabiendo que el momento decisivo se acercaba. En ese instante, Casca, uno de los conspiradores, se acercó a César y en una acción sorpresiva le clavó una daga en la parte posterior de su cuello. Fue el primer ataque. César, sorprendido, giró rápidamente hacia Casca preguntando: «¿Por qué, Casca?». La pregunta, llena de incredulidad, fue dirigida a su amigo, lo que indicaba el dolor de la traición.
Tan pronto como César giró hacia Casca, los conspiradores se abalanzaron sobre él, cada uno apuñalándolo con saña. Entonces, en medio de la traición, César alzó la mirada y vio un rostro que lo hizo detenerse. Bruto, su protegido, su casi hijo. El golpe con la daga propinado por aquel hombre fue el más doloroso, no por la herida física, sino por la enorme traición hacia César, quien le había confiado su vida y le había perdonado traiciones en varias ocasiones. Sus labios temblaron. «Tú también, Bruto», murmuró antes de caer. El asombro y desconcierto por la traición de alguien que consideraba parte de su círculo más cercano se reflejaba en la voz del César. Los cuchillos que entraban y salían del cuerpo del dictador relucían en la penumbra mientras los senadores lo apuñalaban sin piedad. La sangre salpicaba los escalones de la curia y enrojecían el blanco mármol del suelo. 23 heridas desgarraron su cuerpo. Julio César se desplomó a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, como si el destino se burlara de él en su último suspiro. Después de su muerte, el Senado, como era de esperarse, cayó en un estado de confusión y caos. Los conspiradores intentaron justificar su acto, afirmando que se habían visto obligados a hacerlo para salvar la República y detener el vertiginoso ascenso de poder del César. Sin embargo, en la práctica, la muerte del dictador avivó el más que esperado enfrentamiento por el poder de la República, provocando una reacción en cadena que en última instancia llevaría a la guerra civil y finalmente a la instauración del Imperio Romano, con Octavio, el heredero de César, haciéndose con el poder tras vencer a Cleopatra y Marco Antonio. Se cuenta que días después del suceso, un gran cometa surcó los cielos de Roma. Algunos dijeron que era el alma de César, ascendiendo con los dioses. Otros, que su espíritu aún vagaba por las calles, clamando venganza. Y al final, la venganza llegaría. Uno a uno, sus asesinos cayeron en manos de Octavio y sus tropas. Y Roma, lejos de liberarse del dominio de César, se inclinó aún más ante su legado. Julio César había muerto, pero su sombra jamás abandonaría Roma. El poder de la ciudad eterna quedaría en manos de su hijo adoptivo, Octavio, quien sería conocido para la posteridad como César Augusto, primer emperador de Roma.